Vamos a referirnos hoy a los pasos que supone el razonamiento jurídico ya en la esfera judicial, es decir, en el ámbito propio de la sede judicial. Son diversos los autores que han intentado o han analizado los pasos que da un juez para analizar y resolver un caso jurídico. Wroblewski ha planteado en el año 1992, que dichos pasos son tres. Por un lado, la selección de las normas aplicables. Es decir, el primer paso sería buscar dentro del sistema jurídico positivo nacional cuáles son las normas que van a ser aplicables al caso del cual se está abocando a conocer, al cual se está buscando a conocer y entender. Segundo paso, la determinación de los hechos, es decir, los hechos que le son dados a través de los testigos, a través de los documentos, es decir, a través de los medios probatorios, a través de una pericia. Entonces el juez determinará cuáles son los hechos. Y por último, la incorporación de los mismos en el supuesto hecho de la norma aplicable, es decir, los hechos acreditados por los medios probatorios se incorporan en la norma. Otros autores coinciden en lo esencial con el citado punto de vista de este autor, pero proponen un procedimiento distinto que destaca algunos elementos adicionales o complementarios en relación a lo dado en esa clasificación de los pasos. Estos autores podríamos decir que dicen, primero, una aproximación a los hechos del caso, luego la selección del material aplicable, como habíamos dicho, tercero, la interpretación de los textos jurídicos aplicables, cuarto, la subsunción de los hechos establecidos en el caso al interior del material jurídico interpretado. Quinto, la elucidación de la decisión tomada a la luz del sistema jurídico en su conjunto. Y sexto, la comunicación de la decisión y su justificación. Vamos a desarrollar paso por paso. El primer paso, dijimos, una aproximación de los hechos del caso. Cuando el juez se encuentra frente al caso, cuando se enfrenta al caso, lo hace como a través de los alegatos de los abogados, quienes proponen su versión de los hechos. ¿No es cierto? Dichas versiones, obviamente, tienen una fuerte carga intencional, cual es convencer al juez y llevar las aguas a su molino. De dichas relaciones, el juez percibirá cuáles son aquellas afirmaciones que constituirán materia probatoria para fundar una futura convicción judicial. Luego dijimos la selección del material jurídico aplicable. Con las versiones sobre los hechos, el juez buscará el material jurídico pertinente, identificando textos normativos que coadyuven a la resolución de los problemas jurídicos relevantes del caso. Dicho material normativo no siempre es completo y suficiente y muchas veces puede hasta resultar excesivo y, por qué no decirlo como lo sabemos bien, hasta contradictorio. El juez es llamado a resolver tales deficiencias o tales contradicciones. Luego viene la interpretación de los textos jurídicos. Para superar cualquier deficiencia en la comprensión de las normas, por oscuridad, ambigüedad, vaguedad, el juez utilizará la metodología de la interpretación normativa, contando con sus estimaciones para escoger la que aparezca como la mejor interpretación para el caso concreto. Sabemos bien que, por ejemplo, nuestro Código Civil, por decir, a partir del artículo 708 hasta el 714,
establece las pautas interpretativas en materia de contratos. En caso de duda a favor de la parte más débil, en caso de contradicción en un documento preestablecido, llamado contrato de adhesión, donde de una cláusula se vaya a un sentido y de otra cláusula a otro, será al sentido más favorable a la parte que se adhiere. Así también tenemos que los contratos se interpretarán por la buena fe, no se limitarán al sentido literal de las palabras, sino se deberá ver el contexto y aún la conducta posterior al, al contrato, ¿no es cierto? Imaginémonos, por ejemplo, una persona que quiere ocultar de su patrimonio en una convocatoria de acreedores la casa donde vive y simula diciendo que él alquila esa casa. Pues bien, y vemos constantemente actos conductuales propios de un propietario, como ser derribar paredes, establecer habitaciones más para los hijos, etc. Entonces, la conducta posterior nos lleva a decir, no, esto es una simulación de un contrato de locación, ¿no es cierto? Y así sucesivamente deben aplicarse los principios interpretativos. La oscuridad, la ambigüedad, la vaguedad, sabemos que por el artículo sexto termina dándonos la solución luego de pasar por la costumbre, por materia análoga, por los principios generales del derecho. Principios generales del derecho que fueron objeto de un trabajo ya práctico en clase y pudimos comprender que nuestro código no se limita a los principios contenidos en el código, sino más bien tiene una inclinación a reconocer principios propios del derecho entendido como esa acción, esa conducta justa, esa conducta o cosa justa, ¿no es cierto? Y es así que nos permite incorporar principios de raigambre naturalista sin necesidad de que los mismos estén plasmados por escrito. Una cuarta etapa hablamos de la subsunción de los hechos establecidos en el caso al interior al material jurídico interpretado. Una vez identificados y probados los hechos alegados y resueltos los problemas de interpretación, como conforme hemos dicho, el juez juzgará equivalencia entre los hechos probados y los supuestos fácticos incorporados en la norma jurídica aplicable. Si resulta tal identificación positiva, el juez procederá a calificar jurídicamente tales hechos para dar solución al problema jurídico. Es decir, se presenta que una persona, haciendo uso de un arma, se apropió de bienes ajenos. Los testigos acreditan haberlo visto con un revólver, todos son contestes en el tipo de revólver, contestes en la hora, contestes en la violencia, son tres los testigos y todos dicen que actuó con violencia, que se apropió de lo ajeno, sacando el dinero de una caja del negocio de ventas que estaba dentro de una estación de servicio. La filmación nos dice lo mismo. Un testigo afuera ve y acredita que entró y salió con violencia, llevándose por delante ciertas cajas que había. Todo eso son los hechos. El juez ve y dice, ¿quién se apropiase de lo ajeno con violencia, con alevosía, etcétera, etcétera, se produce un calco de la norma. Entonces ahí hay una subsunción, se subsume la conducta probada al hecho contemplado en la norma. Y hay coincidencia. Es como cuando éramos chicos y usábamos el papel calco para calcar, ¿no es cierto? Entonces tomábamos la imagen, poníamos el papel calco y hacíamos el dibujito. Sacábamos el papel calco y teníamos perfecto el dibujito hecho. Ahí había coincidencia, adecuación del hecho con la norma. Ahí estamos frente a la subsunción como paso del razonamiento jurídico. Segundo, la
elucidación de la decisión tomada a la luz del sistema jurídico en su conjunto. La calificación de jurídica de los hechos conlleva una decisión judicial que ampara o no la pretensión jurídica expresada por una de las partes o que sanciona al inculpado declarándolo punible por la responsabilidad en el ámbito penal. Dichas decisiones han de ser consideradas a la luz de todo el ordenamiento jurídico, sobre todo el constitucional, para verificar que la solución alcanzada no es absurda ni aberrante para el sistema jurídico nacional. Es decir, el juez debe hacer prevalecer el principio de coherencia. Y si es evidente que lo pretendido por las partes contradice el espíritu de la Constitución o la letra clara de la Constitución, no debe dar andamiaje a lo solicitado. Luego viene la comunicación de la decisión y la justificación. El juez está en la obligación no solo de decir, sino también de justificar las razones legales de tal decisión. Lo hemos dicho, lo sostenemos, la Constitución lo exige, la motivación o fundamentación de la sentencia. Por lo tanto, el proceso de argumentación y sustentación de su respuesta legal implica necesariamente un acto comunicativo cristalizado en la sentencia judicial. Como puede inmediatamente apreciarse, hechos, normas y subsunción se hacen presentes en el razonamiento jurídico. Sin embargo, no hay acuerdo entre los diversos autores que han estudiado a profundidad el tema relativo a las etapas del proceso de razonamiento jurídico sobre el orden que los jueces consideran al momento de actuar. Algunos empiezan por la aproximación normativa, otros por las consideraciones fácticas. Sea como fuere, lo importante es distinguir los elementos aunque su abordaje temporal sea distinto. Y esta importancia radica metodológicamente para poder alcanzar realmente una conclusión correcta. Así, el razonamiento jurídico, al vincularse con el tratamiento de los hechos del caso y la interpretación de las normas jurídicas que son aplicables al mismo, requiere una buena dosis de experiencia de vida. Aclaro, buena dosis de experiencia de vida y de experiencia en la judicatura que permita al judicial contar con el respaldo suficiente para establecer correctamente los hechos del caso, los mismos que no pueden ser observados por el juzgador de primera mano, sino que son construidos o acomodados por los abogados de las partes, usualmente en versiones contrapuestas. Las habilidades del buen juzgador no solamente se limitan a su estimable experiencia por la correcta apreciación, o mejor dicho, para la correcta apreciación inevitablemente indirecta de las versiones sobre los hechos ocurridos en un caso. La apreciación del juez es indirecta. El juez no fue partícipe del hecho. Si hubiese sido partícipe del hecho, no puede ser juzgador. El juzgador siempre tiene indirecta versión de los hechos. Implican también un buen conocimiento del sistema legal en su conjunto, de sus elementos normativos integrantes y las reglas para interpretarlo de acuerdo a los valores y los principios estatuidos en la Constitución Nacional, con la respectiva adecuación a circunstancias culturales, sociales y económicas en las que se produce el caso que cae bajo su competencia. En este ámbito nos planteamos un siguiente interrogante muy importante a la hora de los exámenes. Tomen cuenta de esto. El razonamiento de los jueces es distinto al razonamiento de los abogados. El razonamiento de los jueces, por la posición que ocupa en el proceso de adjudicación, es indudablemente distinto del de los jueces. El rol de estos últimos es de asesoría y defensa de una posición interesada
que reclama la satisfacción de una pretensión judicial. Por ello, los abogados acomodamos la versión presentada por su cliente o por nuestro cliente de tal forma que resulta amparada por el sistema legal, a efecto de lograr dicha declaración por parte del juez al momento de sentenciar. Así, el razonamiento de los abogados es interesado, parcial y relieva sobre los hechos y aspectos normativos favorables a la pretensión que defiende. Caso distinto es el razonamiento del juez, quien desde una perspectiva imparcial intenta fijar los problemas jurídicamente relevantes del caso para analizarlos desapasionada y desinteresadamente. Su razonamiento, pues, requiere de una fuerte dosis de imparcialidad, objetividad y discreción. Asimismo, implica una necesidad ostensible de argumentación o motivación de las decisiones que toman en el marco del proceso judicial. Sus abogados, las instancias de la apelación potencial y la comunidad jurídica y social. En síntesis, no todos los autores coinciden en el orden de pretensión de los pasos del razonamiento jurídico. Sin embargo, un esquema básico como el que hemos presentado, enfatizando que tanto hechos como normas se encuentran presentes en todo el raciocinio, nos permite valorar con exactitud cuáles son estos, los pasos. Por otro lado, hemos señalado que el razonamiento de los jueces y los abogados es distinto, en la medida que ocupan diferentes posiciones en las resoluciones de controversia. ¿Está mal que la posición del abogado sea tendenciosa? ¿Está mal que la posición del abogado sea interesada? No, para nada. Es su función. Su función es defender los derechos de su cliente. Obviamente, en su razonamiento presentará las pruebas que más fuerte convencen a los intereses que él está defendiendo. Y no le cargará tanto la tinta a aquellas dubitativas. La contraparte hará lo propio de manera inversa. El juez tendrá que tener la experiencia, el conocimiento jurídico y la inteligencia de saberse encontrar en una situación de tesis y antítesis para que su conclusión sea justa, imparcial, objetiva, acorde a lo que se espera de un juez en un Estado social y democrático de derecho como el que vivimos.